Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FR Seguros presentan. Es momento de iniciar Torre Médica, su programa de especialidades. En la conducción queda con ustedes su anfitrión, el doctor Julio Ramos, doctor Riñón. Muchas gracias, mi hermano Lalo, y gracias a ustedes por recibirnos como cada semana en Torre Médica, tu programa de especialidades. Hoy, un programa que sin duda la importancia de ustedes, a través de sus sugerencias, cómo elegir a tu médico de acuerdo a tu sintomatología. Es importante que la gente entienda que identificar nuestro cuerpo y conocer nuestro cuerpo nos permite saber qué nos molesta, qué sentimos. De esta manera, los expertos nos van a orientar más a detalle sobre condiciones diagnósticas y cómo elegir un especialista. Se hace presente la inocencia de los niños en el programa a través de Torre Kids. Y para hoy, mira lo que tenemos, por favor, cuéntame. En efecto, mi estimado doctor Riñón, este día nos acompaña el doctor Víctor Manuel Lara para platicar sobre a qué médico debemos acudir de acuerdo a los síntomas que padecemos. También estará la doctora Adriana Cepeda platicando al respecto. No puedes perderte Torre Tips, Torre Urbana, Mesa de Expertos y Torre Kids. Iniciamos. Gracias una vez más por estar con nosotros en Torre Médica, tu programa de especialidades, con un amigo y maestro, el doctor Víctor Manuel Lara Vélez, a quien tengo el orgullo de conocer desde los inicios de mi carrera como estudiante de medicina y a quien de verdad, por muchas razones, tengo cosas que compartir como experiencia profesional, pero hoy lo tengo como invitado en este programa para hablar de algo que estoy claro que la gente y nuestro auditorio le podrá parecer de interés: cómo elegir a nuestro médico de acuerdo a nuestros síntomas clínicos. En la pediatría yo creo que es una parte, maestro, que resulta un poquito más compleja para nuestros papás, para los padres, identificar cuando un niño tiene una manifestación clínica diferente y acudir de manera pronta al médico o al especialista en su caso. Es correcto. Tenemos ahí el paradigma más importante es que, como bien decías, el niño solo manifiesta signos y síntomas, mientras que el papá y la mamá tienen la obligación de hacer un razonamiento claro de cuál sería la gravedad o la importancia del cuadro clínico que puede estar presentando el niño. En etapas que pudiéramos decir desde recién nacido, tal vez uno de los signos más preocupantes para que un papá o una mamá puedan requerir la necesidad de ser atendidos por un pediatra, que es el más idóneo para poder atender, sería la fiebre. La fiebre, aunque sin embargo, los problemas más comunes en el área del recién nacido empiezan con la tolerancia a la alimentación, con la cantidad o la presencia de reflujo o la cantidad de dolores abdominales, que son desde un principio algo que pudiera tener que ser suficientemente preocupante para que la mamá o el papá puedan acudir al médico especialista. Yo quisiera plantear que el concepto de saber escoger a un médico involucra tres aspectos que son fundamentales. Uno de ellos es el detectar oportunamente la urgencia, el detectar lo que verdaderamente es una preocupación. La segunda, que es muy importante, es el de elegir al profesional con el que se le tenga verdaderamente confianza, porque eso es algo que es muy fundamental, que uno como paciente tiene que tener esa comunicación muy aparentemente virtual, pero con mucha fuerza, el hecho de que tengas confianza con tu médico. Ese es el principal motivo para poder empezar a seleccionar al médico al que acudir. A medida que los niños van creciendo y van desarrollándose, empiezan a enfrentar otros problemas. Si los primeros son los de la alimentación, la presencia de la lactancia materna, las vacunas, y posteriormente empieza cuando iniciar la lactación o alimentos extras, y empiezan a ir enfrentándose los padres a lo que se refiere a la aceptación de nuevos alimentos, y empezamos a enfrentarnos a problemas que están condicionados por alergia o por intolerancia a algún alimento en particular, que ahorita están muy de frecuencia, muy frecuentemente soportados. Son los motivos suficientes para poder ir con el médico. Cuando los niños llegan a estar un poquito más grandes, y estoy hablando de cuando llegan a ser lactantes mayores y pueden pasar del año, a qué edad debe caminar, a qué edad debe hablar, a qué edad debe el niño desarrollar algunas actividades y habilidades o destrezas manuales
y mecánicas, son preguntas muy frecuentes que tienen que ser observadas por los padres y acudir al médico especialista para que pueda orientarles adecuadamente en el tiempo. De manera ordinaria, maestro, ¿cuándo un padre debe de darle de manera ordinaria en un niño de más de un año la forma periódica en que deben de ser evaluado un menor? ¿Con qué frecuencia se debe dar de manera ordinaria? Sí, de recién nacidos, y me voy muy rápido para que ubiquemos, de recién nacidos es muy importante que por lo menos haya una visita al mes. En la visita al mes con el especialista en pediatría, lo que vamos a tratar de observar es cuál es el proceso de desarrollo neurológico, motor y inclusive de adaptación general cada mes. Después de los 6 meses sería cada 2 meses, cada 3 meses. Después del año podría ser lo ideal mínimo una visita cada 3, 4 meses al médico, y estoy hablando de manera rutinaria, es decir, no tiene nada el niño y sería conveniente acudir con el especialista para que pueda llevar y detectar oportunamente cualquier tipo de problema que aparentemente no es importante, pero que en el fondo sí pudiera tener importancia. Después de los 2 años, yo creo que mínimo 2 visitas al año serían lo más recomendable para poder tener una visión muy clara del proceso de desarrollo del niño. Estamos convencidos, pues, de que nosotros como padres tenemos la obligación de darle esa secuencia y que solamente acudimos cuando toca la vacuna, cuando tiene fiebre o tiene un malestar, pero no le damos. Yo creo que esa parte debemos de convertirla en una cuestión de tipo algorítmica, ¿sí? Desde mi perspectiva clínica, y lo digo por el tipo de grupo de pacientes que me toca manejar en mi ámbito profesional. Pero darle al paciente en nuestra consulta un carnet donde diga qué es lo que debe de hacer y señalarle cuáles son los signos clínicos de alarma que debe de identificar el paciente. Como decía, la fiebre, malestar general, irritación de ojos, ¿sí? Dolores articulares. Todo ese tipo de cosas a veces las puedes simplificar en una pequeña cartilla de orientación rápida con teléfonos de emergencia para contacto con médico o con el servicio de un área clínica o paraclínica que le dicte a la gente cuáles son las partes fundamentales. Te decía yo al principio de este programa, el escuchar de un paciente que te diga cómo elegir a un médico, como que te dicta que si esa gente que va de manera ordinaria a su consulta te está pidiendo algo como esto, ¿cuánta gente habrá con desinformación clínica? Sépase que este es uno de los pocos programas que hay en el país que han buscado, más que vender otra cosa, educar a los pacientes. Usted ha sido ya compañero de foro en esta etapa educativa y escuchaba esa parte agradable que le decimos que a las mamás y a los papás tenemos que de alguna manera educarlos para escuchar el cuerpo de sus hijos, y que muchas veces te dicta un niño que aprende a identificar algo anormal en su cuerpo. ¿Cómo puede un padre transmitirle a un niño cuáles son las molestias que puede tener? ¿Cómo dices? ¿Cómo cómo educar a un niño para que sepa identificar ciertas manifestaciones clínicas? Hablo de dolor de cabeza, dolor de estómago. Hoy un niño vive cuadros de colitis en la escuela, pero no sabe diferenciarlo, ¿cierto? Es correcto. El estrés académico ha sido algo que se ha hecho presente importantemente, y un niño no es tratado por colitis de manera ordinaria, pero hoy hay un sinnúmero de niños con cuadros de colitis por estrés académico. Dices muy bien cuando tú mencionas, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, y quisiera referenciar que en tiempos muy, vamos a decir, en los últimos tal vez 50 años, antes teníamos médicos de cabecera, y tú debes de haber escuchado el término, que después se convirtió en el médico familiar y después se convirtió en el eje para poder llegar a partir de un principio muy fundamental, que era la confianza del paciente con el médico. Pero hiciste una pregunta que es muy importante: ¿cómo identificarlo? Nosotros educamos a nuestros hijos desde el nacimiento, y topográficamente, y vamos a decir su corporal, no el niño va a decir me duele el lugar del apéndice, él me duele el estómago. Me duele el estómago, y puede ser una gastritis, puede ser una colitis, puede ser un simple espasmo intestinal, un dolor intestinal. Pero sí es muy importante identificar cuando el niño no lo hace de manera regular. Y la otra, dijiste algo que es muy importante: ¿cómo identificar como papá cuando mi niño tiene algo que me debe obligar a ir con mi médico de confianza?
Yo digo que es cuando verdaderamente el niño tenga una apariencia completamente diferente a la que rutinariamente tiene. No solo en su actitud, sino en el cómo comer, el cómo duerme, el que está inquieto, el que no es el mismo niño de ayer. Y eso es suficiente como para poder decir, tengo que acudir con alguien para que me oriente cuál sería el nivel de gravedad o el nivel de complejidad a que lo que el niño está referenciando. Te diré que algo de los que sigue siendo tremendamente imposible de hacerse a un lado son los dolores de dientes y los dolores de oído. Yo creo que el dolor de oído y el dolor de uno de sus dientes de los niños es vitalmente transformador en un niño. Los demás no, los demás pudieran ser, me duele la cabeza o me duele el cuerpo, y a lo mejor el papá no le da la importancia porque considera que puede ser un simple, pero un simple chantaje. No quiero ir o no quiero hacer esto. Pero el dolor de oído y el dolor de muela no puede mentirse. Si el niño se agarra el oído y llora, es el oído y tendrá que acudir de manera inmediata para ello. Entonces es importante que nosotros eduquemos a nuestros hijos de que no exista un mecanismo de trueque al decir me duele para no hacer algo. Y otro lo observas, me duele y se levanta y en 5 minutos. Los niños no pueden engañarnos. Eso es algo que yo les digo a mis pacientes, es que un niño no engaña. Un niño no puede mentir, un adulto sí. Un adulto sí puede decir la clásica que tú y yo hemos comentado, oye, me duele la cabeza, hoy no quiero hacer absolutamente nada. Y puedo mentir, pero un niño regularmente no. Y entonces quiere decir que hay que observar esos datos, esos signos, para que te obliguen a acudir con tu médico de confianza. Vemos la importancia que tiene el identificarnos con nuestro médico de confianza, otorgando ese vínculo que creo que tanto al padre, a la madre, como al niño le pueden generar armonía. Hay niños que desean ir con su médico para ser evaluados porque existe un clic. Ese clic hace una fusión que permite al médico revisar con detalle sin que el niño se sienta agredido o insultado físicamente, porque obviamente son muchas veces amenazados por nuestra exploración. Yo creo que es importante y yo creo que queda todavía mucho por compartir en este programa, en la sección de Mesa de Expertos, y que creo que si me acompaña usted a la sección de ¿Sabías qué? Y continuamos en Mesa de Expertos más adelante, ¿qué le parece? Me parece muy bien. Continuamos. Torre Médica, tu programa de especialidades. ¿Sabías qué? Los bebés después de nacer deben acudir a consulta con su pediatra una vez al mes, y al año cumplido se recomienda acudir cada 3 a 6 meses. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio, un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. Torre Médica se renueva por ti. Más contenido, más temáticas, nueva imagen e invitados de primer nivel. Se parte de esta renovación los domingos por Canal 4 a las 7:30 de la noche y los miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. El compromiso y la prevención siguen presentes en Torre Médica, tu programa de especialidades. Specchia, tu agencia de multimedios publicitarios, como publicidad en restaurantes de la ciudad, espectaculares, vallas móviles, vallas fijas, parabuses, edecanes y activaciones BTL. Specchia, contáctanos al 33350761 y 38562927. Specchia.com. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. Consejos para evitar el bullying.
Bullying es una palabra inglesa también conocido como acoso escolar o hostigamiento escolar. Ahora que conocemos bien el significado, te compartimos algunos de los consejos que te ayudarán a evitarlo o a pararlo de la manera indicada. 1. Conoce a sus amigos y compañeros de la clase. Pregúntale cómo es la relación que tiene con ellos. 2. Si notas que tu hijo tiene algún rastro de violencia en su cuerpo, pregúntale en privado qué le pasó y hazle sentir confianza para que te pueda contar lo que sucedió. 3. No le pidas a tu hijo que resuelva solo el problema y mucho menos con violencia, porque esto, lejos de solucionar el problema, puede ocasionar más estrés en los niños o adolescentes. 4. Hazle saber que cuenta con tu apoyo y que ante cualquier ofensa acuda con alguna autoridad académica. 5. Cuando se detecta un caso de bullying, los padres del niño o adolescente deben trabajar conjuntamente con la escuela para resolver el problema de una forma inmediata. 6. Mantente informada de las medidas que se están tomando en la institución para resolver el caso y fija con las autoridades académicas un plazo para saber los resultados. 7. Observa en casa a tu pequeño. Si tiene algunos cambios en la conducta o en la alimentación, es importante que te respaldes con ayuda profesional. 8. Mantente cercano siempre a tu hijo o hija y resuelvan el problema juntos. El apoyo de la familia siempre será fundamental en cualquier proceso. Aprende más sobre este tema en www.salud80.com/jóvenes/tips para prevenir el bullying. Qué bien que continúe con nosotros en Torre Médica, tu programa de especialidades, platicando aquí con la doctora Adriana Cepeda, quien es urgencióloga e intensivista. Hablábamos ya al principio de este programa sobre la importancia que tiene aprender a elegir a nuestro médico de acuerdo a nuestros síntomas clínicos. Yo creo que, Adriana, gracias por estar primero que nada aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Ella como urgencióloga, sin duda, y obviamente comparte en otra área que son los cuidados intensivos, pero como urgencióloga y en su etapa de desarrollo profesional, tú has sido una médico de primer contacto y que te da la oportunidad de alguna manera de identificar al paciente de acuerdo a sus signos y sus síntomas, si debe ser derivado con alguien más. Cómo hacerlo de alguna manera que al paciente le represente seguridad y confianza en lo que de alguna manera decide el clínico al abordar de manera inicial a un paciente. Así es, pues muchas ocasiones los signos y síntomas pueden ser poco específicos e inclusive los pacientes no pueden identificar cuando se trate de una situación inclusive de urgencia o un signo o síntoma que pueda ser común. Creo que algo que puede ser muy clásico es el dolor precordial, como puede ser una urgencia que se debe de tratar en muy poco tiempo, en muchas ocasiones también puede ser derivado inclusive de problemas gastrointestinales e inclusive problemas pulmonares, y en ocasiones pues sí es muy importante saber orientar a los pacientes, ¿no? Qué signos y síntomas pueden ser de alarma. Nosotros en medicina pues hacemos algo que es el interrogatorio, la exploración física, y en muchas ocasiones pues eso nos puede ayudar para guiar a nuestro paciente, para nosotros poder identificar qué especialista es el que mejor le puede ayudar. A veces olvidamos los subespecialistas cuando nos empezamos como que a encuadrar en nuestras áreas, olvidamos y vamos de manera muy objetiva a lo que nos compete, ¿no? Digo, el cardiólogo, el gastroenterólogo, pero cuando un médico urgenciólogo que puede ver desde una intoxicación hasta un raspón, obviamente eso le da una complejidad y obviamente un panorama muy amplio, porque el urgenciólogo tiene que estar preparado para abordar diversos ámbitos clínicos. ¿Qué es la parte medular? ¿Cómo darles signos de alarma de acuerdo a las diferentes? Decía hace un momento el doctor Víctor sobre la cuestión topográfica del cuerpo. A veces la topografía del cuerpo, decir pecho es igual a corazón, abdomen es igual a estómago e intestinos. Obviamente molestias al orinar, pero eso yo creo que es una parte cardinal para identificar padecimientos. Pero ¿cuáles serían los focos de alarma, Adriana? Bueno, pues es muy importante poder identificar primero, de forma inicial tenemos algo en urgencias que se llama triage o consulta general, bueno, donde se hace una primera valoración. Nosotros debemos de identificar los pacientes que tienen alguna situación de urgencia, que ameritan un tratamiento rápido y oportuno. Y estos signos y síntomas pues se basan principalmente en signos vitales, que es lo que se realiza de forma inicial: presión arterial,
que la saturación tal vez esté bajita, alteración del estado de alerta. Esto nos puede orientar hacia una patología que requiere un tratamiento y una valoración inicial de forma rápida y oportuna. Signos y síntomas que probablemente son poco específicos, que llegan los pacientes con signos vitales normales, pues eso nos permite hacer una valoración un poco más pausada y nosotros poder determinar de forma posterior cuál es el especialista que más le conviene para su patología. Sabemos que, como mencionaste previamente, los pacientes llegan con dolor abdominal, pero algo similar con los pacientes pediátricos, ¿no? Dolor abdominal, pero nosotros ya tenemos que guiarlos haciendo el cuestionario, dónde inició el dolor, qué características tiene, cuándo inició, estando en reposo, cuántas horas, si ha tenido vómito, fiebre. Estos son datos que nos pueden orientar tal vez a hacer un diagnóstico oportuno. Y que la gente identifique cuáles son los focos de alarma. Fiebre, alteración del estado de alerta. Obviamente condiciones de dolor constante, dolor opresivo en el pecho que se irradia al brazo, que se irradia a la mandíbula. La gente muchas veces tiene miedo de enfrentar una realidad y eso nos aleja de una atención temprana y el paciente a veces llega a un servicio de urgencias, a un área de medicina en donde a veces la oportunidad de ofrecerle algo más cuando no tomamos una decisión a tiempo puede cambiar el pronóstico, ¿cierto? Sí, claro, pues en eso se basa la medicina de urgencias precisamente, que nosotros podamos identificar signos y síntomas que puedan comprometer la vida si no se atienden en las próximas horas o minutos, o que pueda comprometer algún órgano de forma posterior en caso de no ser tratado de forma adecuada. Sabemos que muchas patologías probablemente tienen una manifestación que no duelen, por ejemplo, y que pueden llegar a los pacientes a una situación de un mal o un diagnóstico tardío, ¿no? En este tipo de pacientes. Hablando como tipo en cáncer. Cáncer, exactamente. Hablando de enfermedades metabólicas, hipertensión, que traen una consecuencia a futuro. El especialista, yo creo que solo elegirlo por un área, por un síntoma clínico, creo que es de repente un poquito complejo. Es importante identificar que cuando algo en nuestro cuerpo está dando alguna manifestación, y lo hemos dicho otras veces, aprender a escuchar nuestro cuerpo es algo muy importante. Aprender a identificar, ¿sí? El sentir de nuestro cuerpo es como oírlo. Y esa parte es nuestra obligación como profesionales decirles a ustedes que el manejo clínico de un paciente de manera oportuna le puede salvar la vida, ¿no? Así es. Y también creo que es muy importante para informar a nuestros pacientes que es muy importante la prevención, que se puedan tomarlo o el diagnóstico de forma oportuna. Los invito a que no esperen a que tengan signos y síntomas de alarma para ir a hacer una valoración. Se puede hacer inclusive con los médicos generales, que ellos pudieran orientarnos a hacer un diagnóstico temprano para evitar llegar en situaciones de urgencia, que sabemos que inclusive aunque lleguen en un hospital donde se cuente con todos los recursos, es muy difícil que los podamos ayudar si esta es una enfermedad ya muy avanzada. Es muy importante invitar pues a todos que se hagan, por ejemplo, los exámenes de seguimiento de pacientes, por ejemplo, mujeres que se estén haciendo su Papá Nicolau de forma periódica, todo lo que es la prevención de este tipo de enfermedades. El estudio para los que no tenemos algún padecimiento identificado es importante. Mayormente es importante para aquellos que tienen una condición identificada de hipertensión, diabetes, algún padecimiento de tipo autoinmunitario, un padecimiento de tipo gastrointestinal en donde fue identificado alguna alteración y darle el seguimiento. Estudios endoscópicos, estudios que permitan al clínico darle una validación de que nuestro estado clínico de alguna manera está conservado. No esperar a que el cuerpo ya tenga una condición de deterioro, pérdida de peso de forma inexplicable, condición de malnutrición y obviamente intolerancia al alimento. Cuando el paciente llega en esas condiciones, a veces la oportunidad que tenemos de ofrecerle algo más se vuelve muy pobre. Así es. El médico con un buen nivel de preparación tiene que tener un sentido agudizado para ver que algo está sucediendo y no necesitamos un monitor enfrente de nosotros para poderle decir al paciente que algo no anda bien. Bastan muchas veces nuestras manos, nuestra agudeza clínica nos puede dar la pauta de que algo no está bien. Yo sé que tú como intensivista tienes muchas aristas porque te permite ver al paciente en un estado crítico que puede tener una condición severa de algo que identificaron en su momento alguien
y que no hizo de manera oportuna algo y lo llevó al paciente a una condición que lo tiene postrado bajo un monitoreo constante. ¿Cómo decirle a nuestra sociedad que el esperar a un grito del cuerpo puede cambiar el pronóstico? Pues es muy importante, por ejemplo, si ya se conocen con alguna patología crónico-degenerativa como diabetes, que por ejemplo tengan este seguimiento y este control de forma periódica y que ellos puedan identificar ciertos factores que si se modifican pueden generar ese cambio en el desenlace final. No esperar a que ya tengan algún dato de alarma para poder acudir a una valoración. Pérdida de peso inexplicable, cuando exista por ejemplo alguna condición de un mal seguimiento, en especial que vayan por ejemplo de forma periódica con su internista, con su nefrólogo, que le den seguimiento a esta patología. Creo que aquí lo más importante es la prevención. Son enfermedades silentes, Adriana. Yo creo que esas enfermedades que no les dan la continuidad, la gente no tiene la cultura de estar midiendo de manera ordinaria sus niveles de glucosa y de llevar un control. Y tú decías con toda la intención de hacer ver que la gente que tiene una enfermedad tiene que darle una visita a lo mejor trimestral con los controles que corresponden para evitar futuramente complicaciones, pérdida de extremidades, insuficiencia renal, condiciones que al paciente le van a cambiar la vida, neuropatía periférica, que son condiciones que a nosotros, pues obviamente, en lugar de mejorar la calidad de vida, la deterioramos. Así es. Yo te invito a que nos quedemos en la sección de mesa de expertos para platicar con el doctor Víctor Lara y obviamente afinar los detalles que la sociedad tiene que entender para identificar cuándo acudir con un médico y aprender a elegir un especialista de acuerdo a nuestra condición clínica. Me acompañas en la sección de Torre Kids y continuamos en Torre Médica, tu programa de especialidades. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. ¿Qué tal unos taquitos para el antojo? Pero que sean de Tacos Jaime, contigo desde 1979. Tenemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero y mucho más. Acompáñalos con una deliciosa quesadilla, una orden y tu agua de horchata Jamaica. Tacos Jaime, calle Navarra 3120, Colonia Santa Elena de la Cruz. Teléfono 1508-8817. Tenemos servicio a domicilio con área limitada. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Rustic, pizzas a la leña. Las mejores pizzas de la Ribera de Chapala en un lugar cálido y familiar. Pizzas artesanales cocinadas con leña de mezquite. Pizzas, alitas, ensaladas, baguettes y todo tipo de bebidas refrescantes. Visítanos en Jocotepec, Jalisco, a 100 metros del malecón, por la calle Miguel Arana, número 327B. Rustic, pizzas a la leña. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Ahora en Torre Médica es tiempo de Torre Kids. ¡Torre Kids! Estamos de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades. El día de hoy estamos aquí en Torre Kids, muy contentos de tener una invitada muy especial, como cada vez. Ella es una maestra de baile, de danza y además es instructora de fitness. Ella es Sara Gabriela Piña. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues vamos a proceder a las preguntas. Los pequeños son quienes te hacen las preguntas, empezando por Ingrid, quien te va a presentar a sus compañeros. ¿Te parece? Hola, Sara.
Hola a todos. Hola. Bueno, les voy a presentar a mis compañeros. Isabela, Mariana, Álvaro y yo. Bueno, ¿a qué edad te empezaste a bailar? Digamos que de chiquita, pero más bien desde que nací. Wow. ¿Qué te despertó el interés por el baile y el ejercicio? Ok. Mi sordera. Yo soy sorda. Tengo deformidad en mis orejas, ¿sale? Y uso aparato auditivo. Es en forma de diadema, ¿sale? Por acá está. Y bueno, entonces lo que me motivó fue mi sordera. ¿Por qué? Porque yo escucho o bien percibo los sonidos a través de las vibraciones, ¿sí? O sea, al momento de estar bailando, como yo lo siento, pues es por eso que siento más la música, me dejo llevar por las vibraciones y es así como yo escucho. Ahorita con ustedes generalmente son vibraciones lo que yo escucho. Gracias, Sara. Hola, Sara, yo te quería preguntar, ¿cuál es la dificultad más grande que tú has enfrentado? La dificultad más grande es que ustedes oyentes, los que escuchan normal, bendito Dios, que ustedes oyentes escuchen lo que yo escucho y yo escuchar lo que ustedes escuchan. Es decir, en la música, digamos que ustedes escuchan lo que está adelante y yo escucho lo que está atrás, la base, ¿sale? Entonces, fusionar esa mezcla de lo que ustedes escuchan con lo que yo escucho, esa es la dificultad, porque muchas veces yo explico, muchas veces yo digo, doy la instrucción y no lo oigo, no, o me dicen, es que es este sonido, no, pero bueno, esa ha sido la dificultad, pues, que ustedes escuchen, que nos escuchemos la diferente forma de percibir el sonido. Sara, ¿cómo podríamos ayudar a quienes tienen dificultades similares? Yo creo que invitándolos también a las clases normales de baile, ¿sabes? Generalmente los sordos se hacen una barrera, entonces yo creo que más bien invitarlos a que ellos también, porque como les digo, también nosotros escuchamos, pero a través de vibraciones. Muchas gracias. Gracias. Sara, ¿qué logros has tenido de los que te sientes orgullosa? Que aprendan a bailar. Que finalmente hayan entendido el mensaje que yo les quiero transmitir de cómo sentir la música. Ustedes aprovechando que ustedes oyen, yo te enseño a sentir la música. Wow. ¿Qué beneficios trae a los niños bailar? Pues un beneficio precioso, porque como va ligado, yo creo que ahorita con lo que respondí, escuchas y sientes. Ese es el beneficio, ¿sale? Y estar lejos de la tablet y mejor ponte a bailar. Yo te enseño. Sara, ¿cuáles son las clases que das? Principalmente jazz para niños, ejercicio para adultos, ritmos de salón, ritmos latinos y clases particulares para aprender a bailar. Gracias. Sara, ¿quisieras darnos un mensaje a todos los niños que te están viendo? Ay, claro, que bailen, que sientan la música, que es padrísimo escuchar. Ahora escuchen y escuchen su cuerpo más que nada. Escuchen su cuerpo, es padrísimo sentir la música. Sarita, ¿te gustaría compartirnos a todos tu domicilio en donde está ubicada la academia en donde impartes clases por aquellos que nos interese asistir? Claro que sí, con mucho gusto. Estoy en DIF El Coli, está ubicado en Volcán de Fuego. Y bueno, la Colonia El Coli, como ya lo comenté, y también en Salón Saleo, que está sobre Avenida Copérnico 2301, igualmente Colonia El Coli, a sus órdenes. Obviamente también redes sociales, Saleo Siente el Ritmo. Pues Sarita, muchas gracias por la invitación, gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias. La verdad es que creo que los niños y todos quienes te estamos viendo aprendemos de ti, te admiramos y pues te felicitamos por esa labor que haces. Así que gracias de verdad por venir. Y bueno, nos acompañas, vamos a ir todos a ¿Sabías qué? ¿Vamos, chicos? Sí. ¿Sabías qué? Las reacciones alérgicas pueden ser desde ligeramente molestas, por ejemplo, una erupción con picazón, hasta potencialmente mortales, lo que se conoce como anafilaxia.
Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Irma de Zúñiga Makeup Art University. Permite la impartición de conocimiento como cultura de trabajo, y es aquí donde la misión de Irma de Zúñiga se hace presente, creando una escuela capaz de construir en una persona a un profesional independiente, con los conocimientos necesarios para emprender una carrera, un negocio, y con el reconocimiento oficial que avalan sus estudios a través de la Secretaría de Educación Pública. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. Torre Médica se renueva por ti. Más contenido, más temáticas, nueva imagen e invitados de primer nivel. Se parte de esta renovación los domingos por Canal 4 a las 7:30 de la noche y los miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. El compromiso y la prevención siguen presentes en Torre Médica, tu programa de especialidades. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. Nos da mucho gusto que siga con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades semana a semana con temas interesantes. Ya lo decía el doctor Julio Ramos en esta ocasión con una temática que surge o que emana precisamente de las consultas, doctor Julio. El saber, dependiendo de la afección que tenemos, con qué especialista de la salud acudir. Qué valioso es que la gente participe con nosotros y nos dé ideas, pero esto para mí representa algo que uno a veces como profesional de la salud tiene una noción quizás más clara, pero a veces no sabe cómo expresarle a los pacientes, y obviamente estos medios nos permiten decirle a la gente cómo identificar padecimientos clínicos específicos que dan la pauta para elegir un especialista. La importancia de entender justamente las características de esos padecimientos y obviamente el profesional con el que debemos de acudir. ¿Le parece si vemos lo que opina la gente? Vamos. Amiga, cuéntame, ¿sabes dependiendo del tipo de síntoma que experimentas con qué médico acudir? Pues depende, en algunos casos sí sé con cuál médico acudir, pero en algunos otros no, y pues nada más me automedico. Por ejemplo, una gripa común y corriente, ¿con qué médico acudirías? Pues en ese caso siempre me automedico. Ah, muy bien. ¿Y quién te sugirió automedicarte? Nadie, solamente porque tomo alguna pastilla y me empieza a dejar de dar el dolor o se me quita el síntoma y pues sigo haciéndolo. Muy bien. Amigo, cuéntame, dependiendo de los síntomas que experimentas en una gripa, en una enfermedad, en un dolor, ¿sabes con qué médico acudir? Sí, por ejemplo, cuando tengo lo que es gripas, dolores, no sé, de oídos, pues con el otorrinolaringólogo. Cuando tengo problemas del corazón, con el cardiólogo, porque a veces tengo problemitas con las presiones que se me suben y me bajan. ¿Hipertensión arterial? Así es. Bien. Entonces sí, pues dependiendo la enfermedad, yo sí busco un doctor especializado para cada tipo. Amigo, cuéntame, dependiendo del tipo de afección, síntoma o sensación que experimentas, ¿sabes con qué médico acudir? Sí, pues sé a qué médico se tiene que acudir, al cardiólogo cuando tienes problemas del corazón. En mi caso, como no he sufrido, gracias a Dios,
ninguna enfermedad muy grave, siempre voy con un médico general para lo que son dolores de estómago o alguna gripe en general. Pero sí, para enfermedades así más, con síntomas más, que son más especiales, sí, sé con cuál médico ir. Amiga, cuéntame, dependiendo del tipo de síntomas, ¿sabes a qué médico acudir? Sí. Por ejemplo, Si tengo un atraso de regla o mi periodo no está funcionando, por lo general suelo ir al ginecólogo para que me diga qué está sucediendo con mi organismo y así poder tratarme. una gripa, una faringitis como la que tienes. Sí. ¿Con quién? ¿Con un médico general? ¿Con un trauma? Con un médico general, depende del grado que tenga pues mi enfermedad. Muy bien. Torre Urbana. Insisto, Lalo, es importante crear espacios como estos para informar a nuestro público y al auditorio sobre cómo identificar, escuchar nuestro cuerpo y obviamente elegir un especialista de acuerdo a nuestra condición clínica o elegir dentro del ámbito médico a la persona que nos ayude a orientar hacia dónde primero identificar y diagnosticar para poder tratar un padecimiento de forma específica. Habrá casos, Lalo, en el que la condición clínica del paciente sea compleja y quizás requiera una acción multidisciplinaria, pero los casos particulares con síntomas específicos deben de ser abordados de forma distinta. ¿Qué te dijo la gente? ¿Tienen el conocimiento, como lo acabamos de observar en las entrevistas? En algunos casos sí saben con quién acudir, en otros pensamos que únicamente con acudir con el médico general muchas afecciones van a tener solución, pero cierto es, y de manera muy atinada lo dice, habrá situaciones en donde la clave sea el trabajo multidisciplinario. Obvio, y para nuestro auditorio que nos ve a través de las pantallas, que tiene que tener una condición muy clara y acudir con un profesional. La gente no puede acudir con alguien que no tenga un conocimiento profesional, científico y que de alguna manera represente clínicamente el área que le diga por dónde va a caminar su padecimiento y la evolución que puede tener. Sí, sobre todo también tiene que ver la ética, ¿no?, del médico doctor. Así es, sin lugar a duda. Definitivamente. Les recuerdo que martes y jueves los esperamos en Torre Urbana Radio, en HK 960 de AM, con la previa de muchos de los conceptos que usted semana a semana ve en este concepto televisivo. ¿Le parece si vamos a Mesa de Expertos? Continuamos. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades, comentando más a detalle la importancia que tiene aprender a elegir a un médico de acuerdo a la sintomatología. Sé que son adulto y niño, puede resultar de repente un poquito difícil coincidir los aspectos clínicos, pero yo creo que hay puntos generales dentro de la salud en la que nos vincula a la sociedad, cómo identificar y cómo escuchar al cuerpo cuando algo no anda bien. Maestro, ¿qué le decimos a nuestros niños? Pero más bien, ¿qué le decimos a nuestros padres para que sepan mostrarle de repente una guía para que el niño sepa decirle al papá que algo no está bien cuando ya tiene la capacidad de decidirlo, ¿no? Sí, es muy importante en un niño por el hecho de que él solo expresa en algunas situaciones signos, síntomas que pueden hablar de lo que en un momento dado está sintiendo. Pero yo creo que es fundamental que un padre o una mamá no deje de llevar al médico especialista o a su médico de confianza a un niño cuando tenga fiebre, cuando tenga vómitos, cuando tenga diarrea. Y otra de las cosas que es muy concomitante para lo que la doctora mencionaba anteriormente es el que identifiquemos con tiempo las posibilidades de que el niño no esté bien. Y ellos son que no duerma adecuadamente y que no coma. El primer signo de un niño en el área pediátrica que es evidentemente detectable por los padres es el hecho de que el niño pierda el apetito. La pérdida del apetito muchas de las veces es el antecedor de la fiebre, del dolor y de varias cosas. Entonces el niño pierde el apetito y de ahí puede generar diarrea, vómitos, fiebre, que son datos muy importantes en el área pediátrica por la gravedad y la posibilidad de que se compliquen con deshidratación o con algunos otros datos que pudieran poner en riesgo más al niño. Entonces, mi recomendación absoluta sería que esos signos y síntomas sean fundamentales para que pueda acudir con su médico. Creo que esa parte, Adriana, que hablábamos hace un momento del triage clínico,
todas las unidades, tanto institucionales como privadas, pero particularmente las institucionales, tienen que hacer un abordaje rápido para hacer una detección de quién se queda y se le da una cama y a quién en un momento dado se le identifica un padecimiento que puede ser abordado de forma ambulatoria. Sé que de repente resulta difícil. En días pasados se vivió un escenario crítico en el estado por el comportamiento diferente con el ataque de dengue que vivimos, en el cual pues se hace mención ya en otros programas que el cambio del calentamiento que sufrió nuestro estado con el incremento en la temperatura replicó y que obviamente multiplicó la reproducción, en este caso del zancudo, que trajo consigo un número disparado de complicaciones y que hizo que los sistemas de salud institucionales detuvieran lo programado para atender una situación emergente con pacientes que nos enseñaron algo clínico muy diferente, un abordaje médico totalmente fuera de lo ordinario y que obviamente nos hizo reaprender médicamente a muchos a cuestiones de atención distintas, donde algunas contraindicaciones, según dictaba el libro, las tuvimos que contradecir porque era salvaguardar la vida del paciente, el uso de medicamentos como corticoides y otras cosas que también estaban sostenidamente como que en el plano de no uso. Tuvimos que emplearlos porque la respuesta que estábamos viendo con el paciente en una condición como esta nos modifica. Pero voy al punto del que de alguna manera quiero involucrar tu participación, Adriana, en cómo generar esa conciencia social para que la gente no espere. Así es, bueno, cuando nosotros estemos en una condición que habitualmente hacíamos sin algún problema y de pronto nos cause algún conflicto realizarlo, tal vez que nosotros estemos en una situación que podamos identificar que nos cuesta trabajo tal vez realizar un esfuerzo mínimo que antes lo puedes hacer sin ningún problema y que en ese momento tu cuerpo te dice que hay algo que no te permite realizarlo, creo que puede ser un foco de alarma. Ahora con esta situación de dengue sabemos que fue un problema epidemiológico en el estado y que nosotros pudiéramos identificar qué condición crítica nos pudiera llevar a hacer una valoración a urgencias. Aquí pues clásicos signos y síntomas de fiebre, malestar general, cefalea intensa, que nosotros identificamos algún tipo de hemorragia a algún nivel, que era un dato de alarma que nosotros debemos de ir a tener una valoración secundaria. En este punto en específico, pues sabemos que parte de eso era la disminución de plaquetas, pero clínicamente no lo podemos saber si no se hace un examen que se pueda corroborar esta condición. Entonces, en el momento en que nosotros pudiéramos tener estos signos o síntomas que habitualmente no se presentaban y que en ese momento nos están condicionando algún cambio en nuestro cuerpo, pues es el momento de acudir a una valoración. Recientemente tenía por ahí una plática de pasillo en el hospital donde tengo la experiencia de compartir mi medicina privada, el Hospital Country 2000, donde hacíamos mención diversos especialistas que este panorama que vivimos recientemente al pediatra neonatólogo, al urgenciólogo, al intensivista, al nefrólogo, al neurocirujano, al cardiólogo, nos hizo reordenar nuestros pensamientos porque no había un dengólogo, ¿sí? No había un especialista del área, porque obviamente de repente llegaron pacientes que eran para un abordaje multiasistencia. Quiero decir con esto, una paciente embarazada, trasplantada, ¿sí?, con dengue. Así es. Y que se le agregó una condición de influenza. El abordaje era contradictorio, el ginecólogo daba un punto de vista, obviamente en este caso el bebé, el riesgo de utilizar ciertos medicamentos. Aquí salvaguardar la condición de vida para la madre representa la parte que parecería fundamental, pero obviamente entra el punto contradictorio de, en este caso, el bebé y su condición de vitalidad. Hay casos en los que hemos tenido la experiencia y el éxito de poderlos llevar y sacarlos adelante fue algo agradable porque pues, probablemente ya llegamos al final del embarazo y este bebé llegó en una condición. Pero yo creo que, no me dejará mentir, maestro, a todos los que nos tocó atender un paciente con dengue, llámese un menor de menos de un año, el diagnóstico no era sencillo porque hay muchos simuladores dentro del dengue y sus diversas apariciones, porque hubo
cosas que se agregaron a esto que salieron del orden clínico. Tuvimos que echar manos de herramientas clínicas que, según las guías internacionales, no están descritas. Jalisco, de alguna manera, tuvo que hacer que muchos especialistas tomaran acciones diferentes para que el paciente cambiara su condición. No sé qué viviría usted en esto y por qué la importancia de que la gente aprenda a recibir atención oportuna, porque el cuerpo nos habla. Tú dices algo que es muy correcto. Aprendimos. Y digo que aprendimos es porque a medida que la medicina ha ido evolucionando y las circunstancias epidemiodemográficas también se cambian, hay muchas cosas que están cambiando o que están presentándose de una manera diferente. Tal vez se sale del cuadro o del marco que nosotros aprendimos desde la escuela y aprendimos desde lo que nos enseñaron para poder identificar una patología en específico. El dengue en esta situación se manifestó de una manera muy variada, con una sintomatología sindromática completamente, en algunos casos, completamente confusa. Si a eso le agregamos un poquito de paranoia a pensar que todo lo que se refería a cefalea y fiebre era dengue, para todos los pacientes, para nosotros era una presión de manera indirecta, porque de una u otra manera llegaban y decían, oiga doctor, mi niño tiene fiebre y dice que le duele la cabeza, tendrá dengue. Y a lo mejor cuando ya lo explorábamos, lo revisábamos, no era. Y concluíamos muchas de las veces tomando lo que ahora es una ventaja tecnológica, el tener precisamente la identificación pronta desde el punto de vista inmunológico del contacto con la enfermedad. Entonces yo te digo que creo que tenemos que estar los médicos preparados para eso y también el paciente tener bien identificado que ante la presencia de una alerta a nivel estatal o a nivel nacional o a nivel mundial, lo mismo sucedió con el sarampión si no te vas muy lejos. Entonces yo digo que los padres lo que tenemos que hacer es que cuando tengamos en nuestro hijo algún dato, algún signo, algún síntoma que nos haga pensar en alguna patología, ya sea de las comunes o de las que se esté presentando por alerta, hay que acudir al médico. Yo creo que lo más importante es eso, evitar la automedicación en el 1000%, diría yo, porque es muy importante lo que acabas de decir. Muchas de las veces es costumbre y a lo mejor hasta por aspecto económico. Tiene algo sencillo, dale cualquier medicamento. Y eso no sería lo conveniente. Yo ahí creo que la recomendación desde el punto de vista médico es que cuando detecten ese tipo de patología o ese tipo de signos que pueden ser sospechosos para ellos o peligrosos en muchos conceptos, pues acudir con el médico creo que es lo más importante. Esa cultura de educación en salud es algo que debe fortalecerse de todos nosotros, inclusive de los propios médicos. Y me atrevo a decirlo, Julio, porque muchas de las veces los médicos a veces no tengo nada. Somos los peores pacientes. Sí, y a veces podemos decir, y de hecho déjame decirlo con mucha tristeza, que más de algunos de los casos que se sucedieron catastróficos fueron en los médicos, de los casos que hemos observado en médicos, ha sido porque es algo simple. Y es algo simple y cuando se manifestó era un dengue hemorrágico con una consecuencia muy probablemente catastrófica, ¿no? Entonces yo ahí creo que es la cultura de la salud la que debe de guiarnos a identificar los datos, los signos y los síntomas que nos obligan a estar ante la presencia de un médico para dar un diagnóstico definitivo. La importancia de este programa para mí creo que cubre perfectamente las expectativas de lo que en algún momento dado alguno de nuestros pacientes pidió. Aprender a elegir un especialista según nuestros padecimientos, pero aprender a escuchar nuestro cuerpo es nuestra responsabilidad. Esa es la forma más inteligente de elegir a un profesional de la salud. Por favor, no se autoprescriba. La salud es una inversión, no un gasto. Que lo entienda la sociedad. Les doy las gracias a los dos por participar de su programa Torre Médica, un programa de especialidades, y que nos acompañen la próxima semana, como lo hacemos, con un programa de interés para ustedes. Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FIR Seguros presentaron